Bueno, vamos a comenzar el directo del día de hoy. Estoy compartiendo el libro Iron John, una nueva visión de la masculinidad de Robert Wright. Este viene a ser ya el tercer episodio de esta serie. Si no escuchaste los dos anteriores, pues bueno, te recomiendo los escuches, lo tienes acá mismo en este canal. Ya que si no los escuchaste va a ser complicado que puedas entender el hilo, ¿no? Ya que en cada capítulo vamos avanzando con esta historia. Y unas aclaraciones antes de continuar. En esta visión de la masculinidad, como se había dicho anteriormente en otros episodios, es remontarnos incluso antes del cristianismo, ¿no? Por eso se toma en cuenta y se hace referencia a este cuento que se encuentra en las recopilaciones de los hermanos Grimm, Juan de Hierro, ¿no? Entonces, de igual manera te recomiendo que escuches el cuento de Juan de Hierro. Lo puedes encontrar acá mismo en el podcast o acá en el canal de YouTube. Entonces buscas en Spreaker, por ejemplo, ¿no? Historias, cuentos y algo más. El capítulo 200 es el cuento de Juan de Hierro. El 201 ya viene el prólogo de Iron John. Y el 202 fue el capítulo anterior que te recomiendo que lo escuches. Y ahorita vamos ya con el episodio número 3 que correspondería al episodio 203. Otra cosa adicional. Acá actualmente existe una reacción en base a lo que está pasando, ¿no? Cómo se persigue al hombre. Entonces, por ejemplo, tienes que salen formas de ver el mundo, filosofías, formas de vida como el Midtown, la Red Pill, la Black Pill. Entonces, si esperas encontrar acá algo de eso, pues va por otro lado lo que nosotros te presentamos. No tengo nada contra esas filosofías y de hecho creo que hacen un aporte importante para la situación actual del varón. Tampoco te va a decir Robert Wright cómo debes conquistar una mujer, hacerte millonario para que con dinero las mujeres te sigan, supuestamente, ni cómo tienes que irte al gimnasio y esas cosas que venden los que llaman los artistas de seducción, los Pua Pillars. Tampoco va por ese mundo, ¿no? Tampoco te va a decir que para ser antisistema tienes que volverte un hippie. Tampoco va por ahí. Así que vamos aclarando esos conceptos para que tengas claro qué no vas a encontrar acá. ¿Ya? Ahora, temas relacionados con lo que he dicho que en esta serie de episodios de Iron John no vas a encontrar, te puedo recomendar en otra parte de Pasacalle Podcast. Tenemos la parte de Timoley, que son puro audiolibro, ¿no? Entonces ahí encuentras de temas políticamente incorrectos, temas de historia, ideología y algunos temas con geopolítica y cosas así. Y entre ellos puedes encontrar El varón domado, de Esther Vilar, ¿no? Una concepción de lo que esta señora nos hace sobre las relaciones entre hombre y mujer. He subido ya 15 episodios, o sea, 15 capítulos de ese libro. Todavía me faltan algunos, pero te los recomiendo. Si los quieres escuchar, los encuentras en el podcast, en Timolé, ¿no? Buscas El varón domado y ahí te va a salir desde el episodio 1. Si puedes escucharlo desde Spreaker, muchas gracias. Pero de igual manera, si tú escuchas tus podcasts en Google, en iVoox, en Spotify, en Deezer y en otras más, pues los puedes encontrar allá también. ¿Me puedes ayudar escuchando desde acá? Pues muchas gracias. De igual manera, para ya finalizar los anuncios, toda la información que tú tienes acá es totalmente accesible sin ningún costo, pero si quieres apoyar al canal con alguna donación, en cada video tienes un enlace. De igual manera, esto se hace por compartir información, así que lo tienes de acceso gratuito, ¿no? Pero si quieres apoyar, acá lo puedes encontrar. Bueno, ya para ir empezando con el episodio del día de hoy, estamos ya compartiendo el primer capítulo, ¿no? Que se titula La llave y la almohada. ¿Ya? El primer capítulo se titula así. Acá nos cuenta Robert Blythe
cómo el niño en su proceso de iniciación va a conocer a Juan de Hierro. Entonces, bueno, ahí tienes que escuchar el episodio, pero nos va a presentar que los varones tienen que, para recuperar la bola de oro, tienen que robar la llave que libera al hombre primitivo, que es Juan de Hierro, de la almohada de su madre. Entonces ahí menciona temas como, por ejemplo, a Freud, Jung, ¿no? Menciona que puede ser que el hombre tiene que robar la llave de la almohada de su madre, porque incluso pueden ahí estar los sueños de la madre, de lo que espera de su hijo, ¿no? Y vamos a ir viendo más adelante que en los procesos de iniciación masculina, el niño varón debe desprenderse de su madre, después pasar al mundo del padre, al mundo de los varones, finalmente terminar su proceso de iniciación, ¿no? Y continuar con su vida. Así que bueno, eso lo puedes encontrar en el episodio anterior. Entonces acá el niño ya se presentó ante Juan, él le dijo dónde estaba la llave, estaba indeciso y al final lo hace, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo, una vez que abre la jaula, deja salir al hombre primitivo, se va con él y veamos qué pasa, ¿no? Entonces ahora vamos a ver justamente qué pasa ya cuando el niño salen del palacio y se va con Juan de Hierro. ¿Qué hace el niño? A partir de aquí pueden suceder muchas cosas. Si el hombre primitivo regresa al bosque y el niño permanece en el castillo, la división histórica fundamental de la psique entre hombre civilizado y hombre primitivo se restablecería en el niño. Este, por su parte, podría pasar el resto de su vida llorando la pérdida del hombre primitivo, o podría volver a colocar la llave debajo de la almohada antes de que regresen sus padres y luego decir que no sabe nada sobre la fuga del hombre primitivo. Tras este subterfugio, podría convertirse en ejecutivo de una empresa, en sacerdote fundamentalista, en catedrático, en alguien de quien se sintiesen orgullosos sus padres, en un hombre que nunca ha visto al hombre primitivo. Todos hemos vuelto alguna vez la llave y mentido al respecto. Entonces el cazador solitario que hay en nuestro interior tiene que volver a entrar en el bosque acompañado de su perro y el perro vuelve a ser arrastrado hacia el fondo. De esa manera perderemos muchos perros. Podríamos imaginar otra solución. El niño convence o cree que puede convencer al hombre primitivo para que siga en el patio. Si eso ocurriera, él y el hombre primitivo podrían entablar diálogos civilizados en el jardín de té, y esta conversación se prolongaría durante años. Pero el cuento sugiere que Juan de Hierro y el niño no pueden unirse, es decir, no pueden examinar su unidad en el patio del castillo. Sin duda, es un lugar demasiado próximo a la almohada de la madre y al libro de normas del padre. Recordemos que cuando el niño de nuestro cuento habló con el hombre primitivo, le dijo que no sabía dónde estaba la llave. Es un acto valiente. Algunos hombres nunca llegan a dirigirle una sola palabra al hombre primitivo. Cuando el niño abre la jaula, el hombre primitivo echa a correr hacia su bosque. El niño de nuestra historia, o el hombre de 35 años de nuestra mente, según cómo se mire, hasta ahora algo maravilloso, vuelve a hablarle al hombre primitivo. Espera un momento. Si mis padres vuelven y no te encuentran, me pegarán. Esa frase hace que se nos rompa el corazón, sobre todo a los que algo sabemos acerca de las prácticas pedagógicas corrientes durante largo tiempo en Europa del Norte. Como nos recuerda Alice Miller en su libro Por tu propio bien, los psicólogos infantiles de Alemania del siglo XIX prevenían especialmente a los padres contra la exuberancia. La exuberancia en un niño era una mala señal, y al menor indicio de esta, los padres debían actuar con severidad. La exuberancia supone que el niño díscolo ya no está cerrado,
Los padres puritanos de Nueva Inglaterra solían castigar con severidad a sus hijos si se mostraban inquietos durante los largos servicios religiosos. Si vuelven a casa y no te encuentran, me pegarán. El hombre primitivo dice, en efecto, tienes razón, es mejor que vengas conmigo. De modo que el hombre primitivo sube al niño en sus hombros y juntos se encaminan hacia el bosque. Esto es decisivo. Ojalá todos tuviésemos la misma suerte. Durante el trayecto, el niño tiene que vencer al menos por el momento su miedo a lo primitivo, a lo irracional, a lo peludo, a la intuición, a la emoción, al cuerpo, a la naturaleza. Juan de Hierro no es tan primitivo como el niño se imagina, pero éste o su mente aún no lo sabe. En cualquier caso, se ha producido esa ruptura total con la madre y el padre que aconsejan los viejos iniciadores. Juan de Hierro le dice al niño, no volverás a ver a tus padres, pero yo tengo más tesoros de lo que jamás necesitarás. Partir a hombros del hombre primitivo. El momento en que el niño parte con Juan de Hierro es el momento en que, en la antigua Grecia, el sacerdote de Dionisios aceptaba a un joven como discípulo, o el momento en que, en las comunidades esquimales actuales, el chamán, a menudo totalmente cubierto de pieles de animales, con garras de glotón y vértebras de serpiente colgadas en el cuello y una cabeza de oso a modo de gorra, aparece en el poblado y se lleva consigo a un niño para darle instrucción espiritual. En nuestra cultura no existe momento semejante. Los niños tienen una permanente necesidad de ser iniciados al espíritu masculino, pero, en general, los mayores no se la proporcionan. A veces lo intenta el sacerdote, pero hoy en día éste está demasiado integrado al mundo corporativo. Entre los Hopis y los otros nativos americanos del sudoeste, los mayores se llevan al niño a la edad de 12 años y descienden con él al área masculina de la kiva. Este permanece allí durante 6 semanas y no vuelve a ver a su madre durante 1 año y medio. En el episodio anterior hacía referencia, ¿no? En qué momento Jesús creía o hacía esa pregunta, ¿no? A mí me parecía que podría romper o tomar la llave de la almohada de María a los 12 años, ¿no? Aunque también en el episodio anterior Robert Wright dice que a los 8 años existe algo que hay un cambio en los varones, ¿no? Pero acá me llama la atención porque justo cuando vos lees la Biblia, a los 12 años, Jesús se separa de sus padres y se va con los varones del templo, con los doctores de la ley. Llega José y María y le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Bueno, lo digo por esto a los 12 años, no sé. El problema del núcleo familiar actual no es tanto la locura como la gran cantidad de contradicciones. Eso se da también en comunas, en la oficina y, de hecho, en cualquier grupo. El problema es que los hombres mayores que están mera del núcleo familiar ya no pueden ofrecer al hijo una manera efectiva de romper las ataduras con sus padres sin que resulten dañados. En las sociedades antiguas se creía que un niño solo se hace hombre mediante el ritual y el esfuerzo, mediante la intervención activa de los mayores. Empezamos a entender que la masculinidad no nos viene dada, no ocurre solo porque comemos cereales. La intervención activa de los mayores quiere decir que éstos dan la bienvenida al joven, al antiguo, mítico e instinto mundo masculino. Una de las mejores historias que he escuchado acerca de este tipo de bienvenida es la que tiene lugar cada año entre los Kikuyu, en África. Cuando un niño tiene edad suficiente para ser iniciado, es apartado de su madre y llevado a un lugar especial que los hombres han preparado a cierta distancia de la aldea. Allí ayuna 3 días. La tercera noche la pasa sentado en un círculo alrededor del fuego con los hombres más ancianos. Está hambriento, sediento, alerta y aterrado. Uno de los más viejos saca un cuchillo, se abre una vena y deja caer unas gotas de su sangre en una calabaza o un cuenco. Cada anciano del círculo se abre una vena con el mismo cuchillo a medida que el tazón pasa de mano en mano y deja caer un poco de sangre. Cuando el tazón llega a las manos del joven, se le invita a saciarse de él. En este ritual, el muchacho aprende muchas cosas.
Aprende que el alimento no solo proviene de su madre, sino también de los hombres, y aprende que además de arma para herir a otros, el cuchillo puede usarse para muchos propósitos. A estas alturas, ¿puedes seguir dudando de que ha sido acogido entre los demás varones? Finalizado el ritual de acogida, el más viejo del grupo le enseña los mitos, los cuentos y las canciones que encarnan los valores característicos masculinos. No me refiero únicamente a los valores competitivos, sino también a los espirituales. El aprendizaje de estos mitos húmedos y los mitos mismos llegan al joven mucho más allá de su propio padre, hacia la humedad de los pantanosos padres que se remontan a siglos de la antigüedad. Si usted quiere conocer un poco más de las leyendas africanas, le invito a que acá mismo, en el podcast de Historias, Cuentos y Algo Más, hay alrededor de unas 10 leyendas africanas para que puedas comprender un poco, ¿no? La visión que tienen los africanos, o tenían, ¿no? Del mundo. Si te interesa, ¿no? Acá lo te puedes encontrar, Historias, Cuentos y Algo Más. Leyendas de África. ¿Qué ocurre cuando falta la labor consciente realizada por los ancianos? La iniciación de los hombres occidentales perduró con altibajos durante un tiempo después de que los fanáticos destruyeran las escuelas griegas de iniciación. En el siglo XIX, los abuelos y los tíos vivían en casa y los más viejos tenían mucha participación. En grupos de caza, en trabajos que los hombres realizaban juntos en granjas y barracas, y en deportes locales. Los más viejos pasaban mucho tiempo con los más jóvenes, a quienes proporcionaban conocimientos sobre el espíritu y el alma masculinos. Wordsworth, al comienzo de La excursión, describe a un viejo que, cuando él era niño, permanecía sentado día tras día bajo un árbol y le ofrecía su amistad. Me querría, de entre una multitud de chicos sonrosados, me eligió, como en broma decía, por mi aspecto serio, demasiado pensativo para mi edad. Con el tiempo me llegué a sentir orgulloso de ser su amigo elegido. A menudo, en días de fiesta, paseábamos por el bosque. La posibilidad de esa mezcla fortuita en gran parte ya se ha perdido. Los clubes y las asociaciones masculinas han ido desapareciendo progresivamente. Los abuelos viven en Phoenix o en un lugar de ancianos y muchos chicos solo se relacionan con otros chicos de su edad que, desde el punto de vista de los viejos iniciadores, lo desconocen todo. Esto que pasó hace ya décadas en Estados Unidos, poco a poco se nos ha venido también a nosotros presentando, ¿no? Y de a poco, pues, de igual manera, las nuevas generaciones ya casi no tienen contacto con sus abuelos. Por supuesto que hay excepciones, pero ya ni siquiera tienen contacto con el padre, ¿no? Si usted va a una escuela, muchos de esos niños solo viven con su madre. Durante los años 60, algunos jóvenes extrajeron fuerzas de mujeres que, a su vez, habían recibido una parte de las suyas del movimiento feminista. Se podría decir que muchos varones de los 60 intentaron iniciarse con mujeres. Ya habíamos visto en el episodio anterior que jamás, 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 así tenga su madre la mejor intención, nunca una mujer te podrá ayudar a desarrollar la masculinidad. Pero los hombres solo se pueden iniciar con hombres. Bueno, acá lo vuelvo a repetir, lo habíamos mencionado en el episodio anterior. Del mismo modo que las mujeres solo pueden iniciarse con mujeres, lógico, ¿no? Las mujeres pueden transformar el embrión en niño, pero solo los hombres pueden transformar al niño en hombre. Los iniciadores dicen que los niños necesitan ser paridos por segunda vez, en esta ocasión por hombres. Las mujeres pueden transformar el embrión en niño, pero solo los hombres pueden transformar al niño en hombre. Los iniciadores dicen que los niños necesitan ser paridos por segunda vez, en esta ocasión por hombres. En uno de sus ensayos, Kate Thompson se describe a sí mismo a los 20 años como un típico joven iniciado por las mujeres. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 12 y él vivió con su madre mientras su padre lo hacía en un piso cercano. Durante el periodo escolar, Kate estuvo más cerca de las mujeres que de los hombres, y de esta situación se prolongó durante los años de universidad, en los que sus mejores amistades eran feministas, madre santa, pobre tipo, a las que describe como maravillosas, cultas y generosas. Ah, bueno, al menos no eran como las actuales, loco, y de las que aprendió una infinidad de cosas. Luego en Ohio se metió en la política y trabajó con mujeres y asuntos de mujeres.
Por aquellos años tuvo un sueño, se vio corriendo por el bosque con una manada de lobas, dice. Los lobos le sugerían, sobre todo, independencia y vigor. La manada de lobas avanzaba deprisa en formación y finalmente llegó a la orilla de un río. Las lobas se miraron en el agua y todas vieron el reflejo de su propia cara. Pero cuando Kate se miró en el agua, no vio ninguna cara. ¿Aló? A todos esos, una pena que todos esos jóvenes, ¿no? Que los llaman aliados ahora, ¿no? Bueno, ojalá una de esas personas escuche este episodio y ojalá les sirva de algo, ¿no? Si vio lo que hice, ¿no? Ellas vieron su reflejo, pero él no. Los sueños son sutiles y complicados y no conviene sacar conclusiones apresuradas. Sin embargo, la última imagen sugiere una idea inquietante. Cuando las mujeres, aun con las mejores intenciones, crían solas a un niño, éste podría no tener cara de hombre o sencillamente podría no tener cara. Por el contrario, los viejos iniciadores transmitían a los niños cierta seguridad invisible y muda, ayudaban a los niños a ver su verdadero rostro o su verdadero ser. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Miles y miles de mujeres separadas o viudas crían a sus niños sin la presencia de un hombre adulto en casa. Las dificultades propias de esta situación se hicieron evidentes un día en Evanston, mientras daba una conferencia sobre la iniciación de los varones a un grupo integrado en su mayor parte por mujeres. Acá hay una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Si usted tiene hijos, por ejemplo. Si usted tiene hijos y vive con ellos, si usted no cumple su labor de padre, o sea, por ejemplo, usted llega del trabajo, da las órdenes por ahí, ya hiciste las tareas, bacán, todo chévere, y se pone, no sé, pues, a ver la serie de Netflix que esté de moda, a ver el partido de fútbol o a jugar videojuegos, ¿ya? Es lo mismo que que no tuvieron padre ese niño, ¿eh? Las mujeres que criaban solas a sus hijos eran sumamente conscientes de los peligros de la falta de un modelo masculino. Una mujer explicó que cuando su hijo entró en la secundaria vio claro que debía ser más severa de lo que le salía de modo natural, pero que si se hacía más severa para afrontar esta necesidad, perdería contacto con su propia feminidad. Mencioné la solución clásica en muchas culturas tradicionales, que es enviar al niño con su padre cuando cumple los 12. Ahí está justo lo que decían antes, ¿no? A lo que cumple 12 años, Jesús se separa de María y de José y se va con su padre. ¿Cuál era su padre? Dios. Varias mujeres respondieron terminantemente, no, los hombres son incapaces de educar, no se ocuparían de él. Sin embargo, muchos hombres, y yo entre ellos, descubrieron en sí mismos una capacidad para educar a sus hijos que desconocían hasta que se vieron obligados a ello. Que han hecho las leyes que tienen nuestros gobiernos. Automáticamente, si tú se separas, la custodia prácticamente es de la madre. Puede ser una excelente mujer, pero también puede ser una muy mala. Da igual. Ella se va a quedar con los hijos a no ser que ya, no sé, pues le encuentren drogados. ¿Qué pasa con los niños varones? El sistema está enfocado plenamente en destruir al varón. No se deje. Aun cuando el padre vive en la misma casa, puede que haya un fuerte lazo encubierto entre madre e hijo para expulsar al padre, lo que equivale a una conspiración, y las conspiraciones son difíciles de romper. Una mujer con 2 hijos disfrutaba asistiendo cada año a un congreso en San Francisco con su marido, dejando a los niños en casa, pero una primavera, al volver de un retiro de mujeres, sintió el deseo de estar a solas y le dijo a su marido, ¿por qué no te llevas a los niños de este año? El padre accedió. Los niños de 10 y 12 años apenas habían disfrutado la compañía de su padre sin la presencia de la madre, por lo que después de esa experiencia solicitaron estar más tiempo con el padre. La primavera siguiente, la madre volvió a decidir que quería estar sola y los niños volvieron a viajar con su padre. Cuando llegaron a casa, la madre estaba en la cocina, de espaldas a la puerta, y el mayor de los hijos se acercó a ella y la estrechó por detrás. Instintivamente, el cuerpo de ella reaccionó con violencia y el muchacho fue lanzado al otro lado de la cocina, chocando contra la pared. Cuando se recobró, dijo ella, la relación entre ambos había cambiado, había ocurrido algo irrevocable. A ella le alegró el cambio
y el muchacho se mostró sorprendido y algo aliviado por el hecho de que, aparentemente, su madre ya no le necesitaba como antes. Esta historia sugiere que la tarea de separación puede llevarse a cabo aun cuando sean los viejos iniciadores quienes provoquen la ruptura. Puede provocarla la propia madre, requiere una buena dosis de intensidad y, por lo visto, en cierta medida, fue el cuerpo de la mujer y no su mente la que realizó la tarea. Fíjese, ¿no? Entonces, ellos vivían con la madre, ahí siente afortunadamente la necesidad de decir, vea, váyanse con su padre. Y cuando el hijo va y pasa con su padre, a lo que regresa, ese vínculo que debía romperse con la madre, por fin se ha hecho. Y los dos comprenden que eso es lo correcto. ¿Qué pasaba si esa mujer no mandaba a los hijos con su padre? Como el caso de Kate, ¿no? Que vimos más arriba. Otra mujer contó una historia en la que el hijo era quien rompía la conspiración madre-hijo. Criaba ella sola a un niño y dos niñas, y mientras las chicas no tenían problemas, con el niño ocurría lo contrario. A los 14 el chico se fue a vivir con su padre, pero volvió al cabo de un mes. Cuando regresó, la madre se dio cuenta de que 3 mujeres en casa eran demasiadas mujeres para un solo niño. Pero, ¿qué podía hacer? Pasaron 2 o 3 semanas. Una noche le dijo a su hijo, John, es hora de cenar. Al cogerle el brazo, él estalló y ella fue despedida al otro extremo de la habitación. El mismo tipo de explosión que en la historia anterior. No hubo intento de abuso en ninguno de los dos casos, y no hay evidencia de que el hecho se repitiera. En cada caso, la psique o el cuerpo sabían lo que la mente desconocía. Cuando la madre se incorporó, dijo, es hora de que vuelvas con tu padre. Y el muchacho repuso, tienes razón. Es preferible la ruptura de la iniciación tradicional porque evita la violencia. Por todas partes se ven muchachotes comportándose desagradablemente en la cocina y hablándole groseramente a sus madres. Y creo que es un intento de hacerse a sí mismos desagradables. Si el hombre adulto no ha hecho lo suyo por interrumpir la unidad madre-hijo, ¿qué pueden hacer los chicos para librarse? Si no es hablar groseramente, es una actitud inconsciente y poco elegante. Es fundamental una ruptura total con la madre. Es fundamental una ruptura total con la madre, pero sencillamente no ocurre. Esto no quiere decir que las mujeres estén haciendo las cosas mal. Creo que el verdadero problema es que los hombres mayores no hacen lo que corresponde. La manera tradicional de educar a los hijos, que duró miles y miles y miles de años, suponía que padres e hijos vivían en estrecha, ferozmente estrecha proximidad. Mientras el padre enseñaba un oficio al hijo, labranza, carpintería, herrería o sastrería, como es sugerido en otra parte, la relación afectiva más perjudicada por la revolución industrial es la atadura entre padres e hijos. Es inútil idealizar la cultura preindustrial, aunque sabemos que actualmente muchos padres trabajan a 40 o 60 kilómetros de casa y que, cuando vuelven a casa tarde por la noche, sus hijos ya están acostados y ellos mismos están demasiado cansados como para ejercer sus funciones de padre. La revolución industrial, al necesitar trabajadores para fábricas y despachos, alejó a los padres de sus hijos y, además, colocó a los hijos en escuelas obligatorias en las que la educación es impartida sobre todo por mujeres. D. H. Lawrence describió esta situación en su ensayo Los hombres deben trabajar y las mujeres también. Su generación en las áreas mineras de carbón de Inglaterra sintió la brutal fuerza del cambio y la nueva actitud se centró en una idea, el trabajo físico es malo. Lawrence recuerda que su padre, que nunca había oído esta teoría, trabajaba a diario en las minas, disfrutaba de la camaradería con los demás hombres, llegaba a casa de buen talante y tomaba su baño en la cocina. Pero por aquella época llegaron nuevos profesores de Londres para enseñar a Lawrence y a sus compañeros de clase que el trabajo físico es vulgar e indigno y que los hombres y mujeres deben luchar por alcanzar un nivel más espiritual, un trabajador superior, intelectual.
Los niños de esta generación llegaron a la conclusión de que sus padres siempre habían hecho malas cosas, que el trabajo físico de los hombres era algo malo y que esas madres sensibles que preferirían cortinas blancas y una vida elevada estaban en lo cierto y siempre lo habían estado. Entonces fíjese, ¿no? Los educadores no es que ahora nomás estén destruyendo las relaciones padre-hijo, ¿no? ¿Mm? ¿Qué opina usted? Como dicen por ahí, la historia se repite, ¿no? Durante su adolescencia, que describió en Hijos y Amantes, Lawrence se dejó convencer por el nuevo profesorado. Quería esa vida más alta y tomó partido por su madre. No fue sino hasta 2 años antes de morir, enfermo ya de tuberculosis en Italia, que Lawrence reparó en la vitalidad de los obreros italianos y comenzó a sentir una profunda nostalgia por su padre. Comprendió entonces que el arribismo de su madre le había hecho daño y le había llevado a separarse de su padre y de su cuerpo de forma infructuosa. Una idea sencilla y clara, bien alimentada, avanza como una enfermedad contagiosa. El trabajo físico es malo. Mucha gente, además de Lawrence, recogió esa idea y en la siguiente generación fue aún más grande el distanciamiento entre padres e hijos. Un hombre entraba a trabajar en un despacho y se hacía padre él mismo, pero al no compartir ningún trabajo con su hijo, no podía explicarle qué hacía. El padre de Lawrence podía bajar a la mina con su hijo, como mi propio padre, que era granjero, podía llevarme en el tractor y enseñarme en qué consistía su trabajo. Yo sabía lo que hacía a todas horas del día y en todas las estaciones del año. Con el trabajo de oficina y la revolución informática, se empezó a desintegrar el lazo entre padres e hijos. Si el padre solo pasa en el hogar un par de horas cada tarde, los valores de la mujer, maravillosos como son, serán los únicos valores domésticos. Se podría decir que hoy por hoy el padre pierde a su hijo a los 5 minutos de su nacimiento. Cuando en la actualidad llegamos a una casa, lo más común es que sea la madre la que salga a recibirnos. El padre se encuentra en algún otro lugar en la parte trasera, sin decir palabra. A continuación, transcribo un poema mío que se titula En busca del Padre. Amigo, este cuerpo se ofrece a llevarnos sin pedir nada a cambio, como el océano lleva leños. Algunos días el cuerpo gime con su gran energía, destroza los cantos rodados, levantando pequeños cangrejos que fluyen por los lados. Alguien llama a la puerta, no tenemos tiempo para cambiarnos. Quiere que le sigamos por las ventosas y lluviosas calles hasta la casa oscura. Iremos, dice el cuerpo, y encontraremos allí al padre que nunca conocimos, que deambuló sin rumbo bajo una tormenta de nieve la noche que nacimos, y que luego perdió la memoria y desde entonces vive suspirando por su hijo, a quien solo vio una vez mientras trabajaba como zapatero, como pastor en Australia, como cocinero en un restaurante y pintor por las noches. Cuando enciendas la lámpara le verás. Estará sentado junto a la puerta, las cejas tan pobladas, la frente tan despejada, solo en todo su cuerpo, esperándote. Y bueno, con eso vamos a finalizar el episodio del día de hoy. Continúo en el próximo episodio con el capítulo 1, ¿no? Pero estaremos ya compartiendo el padre distante. ¿Qué opina usted? Ya hemos mencionado acá mi punto de vista, hemos mencionado acá también el punto de vista de Robert Ryer, las personas que él menciona. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, si cree que le pueda ayudar en su vida, vuelva a escuchar el episodio. Busque el libro, está en la web gratis, tranquilamente lo puede leer usted el PDF. Si es mejor, léalo usted en papel. He visto que hay en España, por ejemplo, si nos escucha de allá, acá en mi país yo no lo he visto. Pero bueno, saque lo mejor del libro, ¿ok? Y espero que esta información le ayude para usted propiamente, para sus hijos, su sobrino, quién sabe hasta sus nietos si nos escucha una persona de entrada de edad. Bueno, como ya les había dicho al inicio, pues búsquennos en el podcast. De igual manera, si se suscriben al canal, les agradezco un montón.
dele me gusta a este episodio, compártalo y si puede también de un apoyo al canal. Y de igual manera, todos los episodios los tienes totalmente en acceso libre. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.